Habíamos indicado las tolerancias de construcción también. Habíamos explicado que es bastante detallado el tema de la construcción. La topografía es absolutamente importante, ¿verdad? Fíjense que para esta construcción, decíamos, voy a recordar un poquitito, la tolerancia en la sección era de 1 centímetro de desvío. O sea, prácticamente nada, ¿no? Aquí vemos a los trabajadores, ¿verdad?, esforzándose y tiene que haber un control topográfico, pero absolutamente estricto. Como les decía, el error es de 1 centímetro. Entonces, no puedo pasarme yo de este error. Ya, a ver, voy a dejar de compartir. Si me habilita, sí, ya me ha habilitado. Entonces, vamos a comenzar con el diagramita de masas y vamos a explicar. Es algo sumamente sencillo. Muy bien, vamos a arrancar. Diagrama de masas. Tenemos que gente que sigue ingresando. Vamos a ir admitiendo a los que vayan entrando. ¿Ok? Bueno, de todas maneras, esto está grabado, o voy a grabarlo para poder compartir con todos. Ya he subido algo de 9 videos a mi canal. He subido 11 en total, son 9 de topografía y 2 de carreteras, para que puedan ustedes ir mirando. Si encuentran un error, por favor, ruego me avisen. Si hay algún video que está mal, también ruego me avisen. El canal está con mi nombre, Carlos Vera Cortés. Entonces pueden entrar, hay videos de música y hay videos de ingeniería. Básicamente es eso. Entonces no necesitan grabar esta clase de diagrama de masas porque va a estar ya colocada en YouTube, ¿no? Bueno, diagramita de masas, también llamado curva masa o diagrama de Bruckner, en honor al ingeniero Bruckner, al ingeniero que trabajó justamente con estos diagramas, que son un punto muy importante en el movimiento de tierras. Vamos a dibujar, voy a dibujar acá. Vamos así. Vamos a dibujar acá. Más o menos así. Esa es la línea del terreno y aquí vamos a trazar la línea del proyecto. Vamos a extenderla un poquitito. Algo así. Muy bien. Acá teníamos, bueno, esto es el perfil longitudinal en la parte superior. Aquí teníamos las cotas para que recordemos, 2500, 2504, digamos, estas son las cotas. Esto tiene su escala vertical. Aquí teníamos las progresivas. Marcaban las distancias, también dibujadas a una escala vertical, perdón, horizontal. Borrar este, ¿ya? Vamos con. Entonces aquí tenemos la 0 más 0, 0, 0 más 0,50, 0 más 100, 0 más 150, 0 más 200, 0 más 250, etcétera, ¿ok? Aquí abajo voy a dibujar el diagrama de masas. Aquí abajo va a estar el diagrama de masas. Ahorita lo voy a dibujar sin explicar mucho cómo se hace. Después voy a llenar una planilla Excel. Con esa planilla en Excel, pues voy a poder llenar y voy a explicar cómo se llena para poder dibujar este diagrama, ¿ya?
Pues aquí vamos a poner unos valores. Aquí vamos a poner 10,000, 12,000, 14,000, 8,000. ¿Ya? Estos valores que he puesto son, vamos a escribir con negrito, son volúmenes en metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, en el perfil longitudinal teníamos en la parte del eje vertical cotas con su escala vertical y nosotros tenemos ahora volúmenes con su escala volumétrica. ¿Cuál es la escala que estoy manejando acá? Aquí abajito vamos a poner un centímetro igual a 1000 metros cúbicos. ¿Ok? Esa es mi escala. Ahora, ¿esa escala de qué depende? Depende de la cantidad de movimiento de tierras que yo vaya a tener. Si yo tengo poco movimiento de tierras, la escala puede disminuir. Es decir, un centímetro sean 100 cubos. O un centímetro sean 200 cubos. Entonces uno va manejando igual las escalas en función a la cantidad de movimiento de tierras que tenemos. ¿Ya? Bueno, voy a bajar unas líneas punteaditas. Voy a hacer de color amarillo para que se vea un poquito mejor. Muy bien. Para iniciar este dibujo, yo estoy siguiendo el estilo del libro de topografía de Miguel Montes de Oca. El profesor Miguel Montes de Oca no pone 0 para iniciar el diagrama de masas, pone un valor grande para no tener números negativos, ¿verdad? Pero la mayoría de los libros utiliza el 0 como origen del diagrama de masas, como vamos a ver más adelante en la presentación PowerPoint, ¿ya? Entonces, ustedes pueden utilizar el que más les guste, es decir, con una base de 10,000, como estoy haciendo yo en este caso, o con una base de 0. Ustedes pueden escoger la que mejor les parezca, ¿ya? Bueno, yo comienzo con 10,000, entonces aquí está mi punto inicial. Voy a manejar las propiedades de las curvas de nivel para ver si está bien dibujada. ¿Ok? Propiedades. Tenemos dos propiedades de control. Y tenemos dos propiedades de aplicación. Muy bien, pues vamos a desarrollar las 4 propiedades. Vamos a comenzar con la primera propiedad. La primera propiedad dice que la curva crece en corte y decrece en relleno. Esa es la primera propiedad. La curva crece en corte y decrece en relleno. ¿Está bien? Esa es la primera propiedad. Con esa propiedad voy a dibujar. Repito, estoy dibujando con esa propiedad porque no tengo ahorita un diagrama, o más bien una planilla Excel, ¿sí? Que la vamos a explicar después, cómo se llama, ¿ya? Bueno, entonces vamos a hacer crecer la curvita en corte. Es en corte. No me gusta cómo está. Muy bien, ahí está la curvita. Crece en corte, decrece en relleno, crece en corte, decrece en relleno. Aquí tenemos corte, aquí tenemos relleno, aquí tenemos corte, aquí tenemos relleno. Repito, crece en corte, decrece en relleno,
crece en corte y decrece en relleno. La segunda propiedad dice que en todo cambio de corte a relleno tengo un valor máximo y viceversa. En todo cambio de corte a relleno tengo un valor máximo y en todo cambio de relleno a corte tengo un valor mínimo. Eso quiere decir viceversa. Bueno, veremos si se cumple esta figura. Aquí tengo un cambio de corte a relleno. Entonces, en este lugar se presenta un valor máximo. Aquí tengo un cambio de relleno a corte, y por lo tanto se presenta un valor mínimo. Aquí tengo otro cambio de corte a relleno, un valor máximo, y finalmente acá un valor mínimo. O sea que se cumplen las dos propiedades, ¿verdad? Lógicamente que tienen que cumplirse. Yo he forzado para que se cumplan estas dos propiedades. Bueno, el concepto básico es que estas dos propiedades las utilizamos para verificar, como dice acá su nombre, son propiedades de control. Son propiedades que me van a servir para controlar que la curva esté bien dibujada, nada más. ¿Está bien? Yo voy a llenar mi planilla Excel, como voy a enseñar más adelante. Con esa planilla en Excel voy a proceder a dibujar. Y una vez que esté dibujada, voy a revisar con estas dos propiedades que la curva esté bien dibujada. Nada más. Para eso sirven estas dos primeras propiedades, ¿ya? Bueno, ahora vamos a entrar a las propiedades más importantes, que son las propiedades de aplicación. A ver, ¿qué dice la aplicación? Es algo fabuloso. Realmente cuando uno analiza esto, quedamos perplejos por la cantidad de aplicación que podemos darle a las cosas. Bueno, dice la primera propiedad de aplicación. Dice que la diferencia de ordenadas representa el volumen entre dos progresivas. La diferencia de ordenadas representa el volumen entre dos progresivas. Muy bien. Fíjense ustedes que ¿cuál sería este uso? ¿Por qué sería tan importante este uso? Porque en un proyecto carretero, por ejemplo, que sea bastante largo, yo voy a tener muchos kilómetros de proyecto. Entonces, en estos proyectos, lo que hacemos a veces es trabajar con cortes en unos tramos, con rellenos en otros sectores. Entonces, tengo varios frentes de trabajo. Bueno, la figura es que, por ejemplo, me dicen a mí, ¿cuánto vale el corte? ¿Sí? Entre la 0 y la 50, por ejemplo, para comenzar nuestro proyecto. Entonces, aquí está la 0, voy a hacer con este color rojo, la 50. Está la 50 y aquí está la 0, ¿verdad? Subimos acá. Estamos hablando de todito este volumen de corte. ¿Cuánto vale ese volumen de corte? Yo no necesito ya ir a buscar mis perfiles transversales, estar revisando, calculando, sumando, nada. Tardo menos de un minuto. ¿Qué debo hacer? Ya está dibujada mi gráfica. Entonces lo que hago es prolongar esta línea, unir con la otra y medir esta altura h. Mido esa altura h, que por ejemplo en este caso me está dando 2 centímetros. ¿Qué significa? Que h representa un volumen de 2000 metros cúbicos por la escala que yo tengo. Un centímetro eran 1000 cubos, por lo tanto 2 centímetros serán 2000 cubos. Significa que este volumen de acá representa 2000 metros cúbicos de corte. Y en base a eso yo puedo planificar cuántos tractores tengo, cuánto de rendimiento tiene cada tractor. Esto vamos a ver en la materia de, o van a ver en la materia de
maquinaria y con el ingeniero Ayllón, ¿verdad? Entonces tenemos 2000 cubos. Y la idea de esa materia es ver en cuánto tiempo estos 2000 cubos los podemos cortar. ¿Sí? Entonces, yo tengo ya una primera propiedad que puedo hacer en cualquier lugar. Si me dicen el relleno entre las 100 y las 150, es decir, esto de acá. Entre las 100 y las 150, es un relleno bastante grande. Prolongamos esta línea, unimos acá y medimos esta altura H'. ¿Cuánto vale H'? H' vale 3.2 centímetros. Por lo tanto, H' representa 3200 metros cúbicos. Quiere decir que este relleno de acá es bastante grande, son 3200 metros cúbicos de relleno. Entonces, con este asunto, yo puedo verificar y planificar en cuánto tiempo voy a trabajar con el equipo que tengo, trabajando 8 horas día. Entonces, yo tengo que analizar si tal vez requiero aumentar otro tractor más. En el caso del relleno, tal vez necesite otro rodillo compactador más, ¿verdad? Tengo que analizar qué está trabajando más. Si es la motoniveladora, si es el rodillo, quién está trabajando más para tener que aumentar. O en algún caso, duplicar las horas que se ha tenido que hacer en muchos proyectos. Yo entro 8 de la mañana y trabajo hasta las 6 de la tarde. Y luego entra otro equipo de trabajo a trabajar desde las 6 de la tarde, ¿verdad? Y trabaja hasta el día siguiente. Entonces puedo armar 2 turnos de trabajo, ¿sí? Entonces tengo que dar la solución para poder terminar esto. Entonces, esta es la figura del cálculo volumétrico directamente, ¿sí? Mediante Bruckner, ¿sí? De un proyecto que sea más largo que ancho. Es decir, esto no sirve para proyectos circunscritos a un área, ¿no? Este diagrama me sirve para carreteras, para vías férreas, para canales, para transporte de agua, para pistas de aterrizaje, todos los proyectos que puedan ser largos y relativamente angostos. ¿Ok? Bueno, esa sería la primera propiedad. ¿Alguna pregunta hasta acá tal vez? ¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe, ¿Qué significa? de la progresiva de 50 a 100, ¿cómo podemos calcular el volumen? Perfecto, claro que sí. Igual, no se puede mezclar, no se puede mezclar cortes con rellenos. Lo que yo podría hacer en este caso, voy a borrar todo lo que he pintado ahorita, para que no se mezcle. Es lo mismo, solamente que ya son diferentes volúmenes, ¿verdad? Tenemos volumen de corte y tenemos volumen de relleno por un lado. Entonces, pero hacemos básicamente lo mismo. Borraremos esto. ¿Ya? Tú dices de las 50. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Sacamos el volumen desde las 50 hasta la progresiva donde tengo la línea de paso. Esta de acá, ¿no? La gráfica ahorita no ha quedado muy bonita, ¿sí? En ese tramo se ha aplanado mi dibujo. Digamos que aquí tengo una altura. No está muy bonito el dibujo. Aquí en la otra creo que ha quedado mejor, ¿no? También se ha aplanado un poquito. ¿Sí? Pero bueno. A ver si no corregiremos este dibujito, pues para que se note un poquitito mejor. Y sí hay movimiento. La curva la he aplanado mucho antes y eso está mal. El dibujo correcto sería que crezca hasta casi el punto de... Ahí sería. De aquí que empiece a bajar de inmediato. Ahí. Esa sería la gráfica más correcta para este diagramita de masas. Entonces, ahora sí puedo ya hacer lo que tú me has preguntado. Entonces, de las 50 bajo hasta la 0, que sería esto. Entonces, ya tengo una pequeña alturita acá. Y este sectorcito, claro, no está dibujado a escala. Cuando ustedes hagan sus proyectos, les va a salir un poquitito mejor. Esta es mi altura H1. Y podría ser, digamos,
0.5. Entonces quiere decir que este volumen es de 500 metros cúbicos de corte, ¿verdad? Del otro lado hacemos hasta las 100, que sería más o menos acá. Entonces la altura sería este H2, que más o menos va a ser 1 centímetro. Entonces quiere decir que este relleno de acá es de 1000 metros cúbicos. Y hay que medir a escala la progresiva del punto de paso. Esta progresiva de acá no es la 100, o sea, la 75, ¿no ve? Hay que medir a escala para ver cuánto vale esta progresiva de acá, que es la línea de paso, ¿sí? Esta que estamos pintando acá. Eso sería. ¿Otra pregunta? Ingeniero, ¿se puede conversar directamente o hay que hacer factores de abundamiento, esas cosas? Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer, ahorita te voy a explicar eso. ¿Otra pregunta? ¿Ya? Si no hay preguntas, iremos a la explicación de lo que su compañero bien decía. La propiedad número 2 es la propiedad de compensación. Esto se utiliza en proyectos donde yo voy a rellenar con el material de corte. No siempre se puede. Eso ya vamos a ver en carreteras. En carreteras se tiene que hacer una clasificación del material de suelos para ver si es que va a ser posible hacer una compensación, ¿verdad? Entonces borraremos esto de acá, que es dibujo mal hecho. Quede un poquitito mejor, ¿ya? Bueno, a ver, la propiedad número 2. ¿Qué dice la propiedad número 2 de aplicación? Dice que toda línea horizontal se denomina línea compensadora, ya que esta línea me va a compensar corte con relleno. ¿Ok? Entonces, toda línea horizontal que cruce va a compensar. A ver, veremos acá una línea horizontal. Vamos a jalar esta línea hasta acá. Es totalmente horizontal. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Significa que la altura H va a ser esta altura H. Pero esa altura H es tanto para el corte como para el relleno, es la misma. Esta altura H, por ejemplo, me ha dado, por decir, 4 centímetros. ¿Qué significa eso? Que todito este corte de acá son 4000 cubos. Y el relleno no es todito, sino es hasta donde corta. Es ese lugar de ahí. Este sector del relleno también son 4000 metros cúbicos. Muy bien. Entonces, yo tengo ya esta primera línea de compensación que me dice que todo el corte que tengo acá, pues va a entrar cabalito a ese relleno, pero hasta esta progresiva donde corta el eje horizontal. Hasta este punto. Hay que calcular la progresiva, que digamos, podría ser la 0 más 141, por dar un número, ¿verdad? Entonces yo a mi topógrafo le voy a explicar justamente eso. Hasta la 141 vas a rellenar con este material, ¿verdad? Esa sería una primera compensadora. ¿Puedo prolongar esta línea? Puedo ir compensando. Voy a prolongar esta línea hasta este lado. He prolongado la línea y ahora tengo una altura H. Vamos a poner acá H'. H' es 1.2 centímetros. Por lo tanto, va a ser 1200 cubos. Pero, fíjense, debo subir y cortar acá, donde corta la curva. Ese sector nomás es que va a entrar acá. Tiene 1200 metros cúbicos. Muy bien. Ahora, yo quiero seguir prolongando esta línea para seguir compensando cortes con rellenos.
pero esta línea proyectada no corta al frente, no corta nada. Entonces la subimos hasta donde corte. La subimos hasta donde corte, ¿verdad? La subimos. Entonces, de aquí bajamos esto. Y de aquí sabemos que estamos con el final del proyecto. Esta altura H es la misma para ambos lados, para el corte y para el relleno, va a ser H segunda. H segunda es igual a 2.1 centímetros, por lo tanto tengo aquí 2100 cubos. ¿Qué significa? Otro colorcito achuraremos. Quiere decir que esto de acá es igual a esto de acá. Este material va a entrar cabalito acá, son 2100 cubos. ¿Verdad? Y me ha quedado un material, que lo voy a escribir con letra roja, me ha quedado aquí un pedacito de curva, un chiquitito, que es el material sobrante. Todo esto de acá que estoy achurando con doble achurado, es un material que ahorita no tengo dónde meter. Si el proyecto se acabara y fuera solamente esto, ese sería mi material sobrante que tengo que botar, ¿verdad? Vemos la gráfica que hice esta mañana con los chicos. Aquí está. En una apertura de caminos, esta es la gráfica. Entonces yo tengo acá sobrante, aquí tengo un pequeño sectorcito de relleno, aquí tengo sobrante, aquí tengo otro pedacito chiquitito de relleno y aquí tengo otro sobrante. Esta es una gráfica más real de una apertura de camino, ¿verdad? Donde yo voy a tener mucho material sobrante. O sea, esta curva es corte, 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 un pedacito de relleno, corte, 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 un pedacito de relleno y otra vez corte. O sea, en una apertura de camino tengo mucho más corte que relleno, ¿verdad? Entonces, necesito calcular esto para ver cuánto material sobrante voy a obtener para esto ya botarlo. Tengo que buscar un lugar donde disponer este material, ¿ya? Bueno. A ver, esa sería entonces la gráfica número 2. ¿Alguna pregunta tal vez de esto? Bueno, iremos a la parte que su compañero también manifestaba, que era el abundamiento. Para eso voy a salirme un ratito de esto. Voy a compartirles la presentación que estábamos viendo. ¿Está? Vamos a continuar y luego escuchamos más preguntas. Es muy facilito, como verán. Habíamos explicado la semana pasada, iba a decir, ¿no? Ya hace 2 semanas atrás, antes de que entremos a esta vacación, este tema de las excavaciones, ¿no? Bueno, pero esto no habíamos explicado, ¿qué es el esponjamiento? ¿Qué es el esponjamiento? El material, cuando está en el terreno, tiene un volumen 1. Cuando lo sacamos del terreno, ya ocupa un volumen 2. Este volumen 2 es mayor al volumen 1 porque el material ya está esponjado. Ese es el término con el que se maneja, es material suelto. Entonces hay un factor de esponjamiento para calcular cuánto va a aumentar en volumen este material. Aquí vemos una gráfica que no está muy clara en cuanto a la nitidez, pero aquí, por ejemplo, dice 100 metros cúbicos en el cerro, ¿no? 100 metritos cúbicos. 100 metros, pucha, qué macana, ¿por qué se rayará así, no? ¿De qué será, de qué dependerá esta macana? Pero 100 cubos, en realidad, vamos a pintar acá, ya no voy a poner metros cúbicos, 100 cubos, cuando están sueltos, cuando salen del banco, se convierten, dice, en 125. Es decir, ha aumentado en 25% su volumen. Luego los llevamos al terreno y los compactamos con energía muy fuerte, con un rodillo de muchas toneladas, además que sea rodillo vibratorio, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Esto baja a 91 cubos.
¿Por qué baja 91 cubos? Que yo le he puesto energía de compactación, ¿verdad? Hemos machacado, hemos apretado, eliminando los vacíos que hay en el suelo. Pero ¿por qué en el cerro no era 91 cubos? Porque en el cerro está, esto van a llevar en mecánica de suelos, el suelo está consolidado, no está compactado, está consolidado. ¿Cómo es la consolidación? El proceso erosivo hace que los materiales, por la lluvia, ¿verdad? Por el viento, etcétera, vayan depositándose en las partes bajas, ¿sí? Con la lluvia y su peso propio y con el paso de los años, ese material se va consolidando. Entonces tenemos suelos consolidados, ¿verdad? Esos suelos consolidados tienen una cantidad de vacíos, pero al mismo suelo, cuando lo compactamos y le damos energía de compactación, pues eliminamos mucho más los vacíos que en una consolidación. La consolidación es por peso propio. El suelo solito, con su propio peso, se va acomodando, las lluvias y demás lo van consolidando. Pero en cambio el compactado es con equipo mecánico, ¿sí? Un rodillo que le va a dar una vibración y muchas pasadas de tantas toneladas que en realidad pierde esos vacíos, ¿verdad? Bueno, aquí vemos igual otra gráfica del profesor Carciente, es esto, donde vemos acá justamente 100 metros cúbicos en el banco se convierten en 125 metros cúbicos cuando trasladamos a la volqueta. Y cuando lo compactamos, 91.3, aquí muy exacto ya nuestro profesor, ¿no? Dependiendo del tipo de material, por si acaso, ¿no? Aquí vemos otra gráfica, ¿no? En el banco, ¿sí? Sacando del cerro el material, colgando a la volqueta, ¿sí? Ya tenemos material suelto. Material suelto aumenta su volumen y compactado, pues con estos rodillos, disminuye notablemente. Bueno, cuando no tenemos una clasificación de suelos, podemos utilizar el de tierra común. Esta tabla está en su texto guía. Entonces es muy fácil utilizar esto. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo un suelo cualquiera y lo voy a sacar para construir algo, va a aumentar su volumen en 25%. Esa es una tierra natural, tierra común, la que hay usualmente en una zona baja, en nuestras casas, digamos, ¿no? Aunque no sabemos bien dónde vivimos, ¿no? Tal vez alguien vive en una zona arcillosa, podría ser, pero es tierra común la que usualmente encontramos, ¿no? Mono, Y cuando, mono, pero adelante Pablo, no ve que cuando trae arma es porque están usando una trampa. Sí, y no puede ir por todo el mapa, pues la idea es que solo por el laboratorio. Sí, es de Nedis. bueno, hemos eliminado ya a Pablo, que parece que está en otra charla. Bueno, tierra común, decíamos, aumenta en 25%. Y esa misma tierra común, cuando la compactamos, ¿verdad? Baja, pierde 10% del volumen original. Del volumen original. ¿Ya? Entonces, esa es la relación en tierra común. En arcilla, la cosa es mucho más dura porque cuando la vamos a extraer, puede llegar a aumentar su volumen en 43%. ¿Ya? Si el proyecto es chiquitito, si el proyecto no tiene mucho problema en el sentido de un control de volúmenes muy estricto, ¿verdad? Yo puedo tomar en cuenta los de tierra común. Si el proyecto está muy ajustado y vamos a simple vista, nosotros vemos arcilla o tenemos un sector tal vez con roca o tenemos un sector tal vez con arenas, no sé, sí tenemos que llevar al laboratorio de geotecnia. Tenemos que hacer laboratorio de suelos para que nos digan cuál es el coeficiente. Estos son los coeficientes de esponjamientos o factores, también se llaman de esponjamiento. ¿Está bien? Entonces, nosotros que todavía no tenemos mecánica de suelos, no sabemos, vamos a utilizar
1.20 o 1.25, que son los valores que más se utilizan, 1.20 o 1.25, y 0.90 o 0.95. ¿Ya? Eso vamos a utilizar cuando sean tierras. El caso de la roca ya es un caso particular, ¿verdad? La voladura de roca es bastante grande y a la hora de compactar, la roca tampoco se puede compactar. Entonces, en tema de roca, la topografía pues queda un poquito desguarnecida. Necesitamos que el laboratorio de suelo sea el que nos define, ¿ya? Bueno, esos son los factores de esponjamiento. Aquí vemos algunos diagramitas de masas, lo que les decía, ¿sí? Como algunos profesores utilizan el 0 como referencia del diagramita de masas. Aquí vemos Jacob Carciente, que también utiliza aquí el 0 como referencia. Aquí tiene 100 cubos, aquí tiene 200 cubos. Abajo ya sería menos 100 cubos, menos 200 cubos. Entonces, si no van a utilizar estos valores de Y y si van a medir únicamente las alturas, pues no van a tener ningún problema, ¿verdad? Acá vemos del profesor Chocontá, que es un libro de topografía, que bueno, el dibujo de arriba no coincide la escala con el de abajo, pero aquí igual tenemos el inicio en 0 y arriba valores positivos y abajo valores negativos. O sea que ustedes pueden hacer así, no hay ningún problema, depende del gusto, ¿verdad? Yo utilizo, como les decía, un valor grande, yo utilizo solo valores positivos, pero eso no les quita calificación, pueden hacer así también, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, cómo la curva va creciendo. Aquí crece la curva y representa todo este corte, desde la 0 hasta la 140. En la 140 comienza el relleno, que es bastante grande el relleno, ¿verdad? Entonces, es un relleno bastante grande, todito esto de acá. Llega hasta la progresiva 300 aproximadamente el relleno. Y aquí nuevamente comienza este corte de acá, ¿ya? Todos los volúmenes acá son volúmenes acumulados. No se olviden eso, son volúmenes acumulados. Así nos arroja la computadora un diagrama de masas. En la parte inferior está el perfil longitudinal, tanto del terreno como del proyecto. Y acá, con una escala bastante interesante para que se pueda notar, está el diagrama de masas en la parte de arriba, donde se puede ver claramente, ¿verdad? Todo lo que va bajando es relleno. Y aquí se puede evidenciar, acá está el relleno, ¿sí? Aquí está el relleno. Entonces comienza a subir. Hay un pedacito de corte chiquitito, que es esta crestita de acá, representa este pequeño cortecito de ahí, ¿no? Luego otra vez hay relleno, y de repente comienza el corte grande, que es todito esto de acá, y llega el corte hasta este lugar. Entonces el corte comienza prácticamente acá, y el corte llega hasta la parte de arriba, hasta acá. Muy bien. Entonces, como les decía, las propiedades nos ayudan a verificar que la gráfica esté bien dibujada. Aquí está igual, como les decía, valores positivos en la parte de arriba y valores negativos en la parte de abajo, ¿ya? A veces puede causar confusión. En este caso, yo prefiero que ustedes midan las alturas y se olviden de los valores. De esa forma no van a tener ningún problema, ¿ya? Bueno, esta es la planilla con la que van a hacer ustedes sus gráficas de curvitas, diagrama masa, curva masa. Esta planilla está en el libro del profesor Montes de Oca, Topografía de Miguel Montes de Oca. Es una tabla que me gusta mucho, es muy facilita de llenar. A ver, vamos a explicar cómo se llena esta planilla. Para empezar, tenemos acá un sector que viene hasta acá de espesores. Esto sale del perfil longitudinal. ¿Ok? Eso sale del perfil longitudinal. Aquí tenemos las progresivas. Acá tenemos la cota del terreno. Aquí tenemos la cota del proyecto, que ustedes ya tienen eso en sus perfiles.
Las otras dos casillas también tienen ustedes en sus perfiles. Aquí tenemos la diferencia de ambas y nos avisa cuál es la altura de corte y cuál es la altura de relleno, ¿verdad? Esto van a ir verificando ustedes en casa. Tienen en su texto guía, entonces pueden verificarlo con sus calculadores, ¿verdad? ¿Hay un errorcito? Sí, señor. Hay un errorcito y tampoco se han tomado en cuenta los decimales en algunos lugares, se ha redondeado directamente. Entonces, ustedes pueden hacer este ejercicio mejorando los resultados. Hay un error por si acaso, ¿ya? Bueno, al lado de este elemento de perfil longitudinal tenemos las áreas. Estas áreas, hemos explicado la clase anterior, salen de los perfiles transversales. ¿Se acuerdan? Decíamos área de corte y área de relleno. Pues acá se colocan en estas áreas, tanto de corte como las áreas de relleno. ¿Está bien? Muy bien. Luego viene una parte grandecita, que es esta de acá. Todito esto de acá representa a la fórmula volumen igual a la distancia medios que multiplica a área 1, más área 2. Eso es ese sector. Aquí tenemos la semidistancia. Bueno, para empezar tenemos acá área 1 más área 2. Ahí está. Que vayan verificando con sus calculadoras igual. En su casa, acá esto corresponde a la distancia medios. Esto corresponde a distancia medios y estas dos de acá corresponden al volumen, ¿verdad? Entonces pueden hacer la matemática ustedes en casa y ya van preparando su planilla en Excel con las formulitas para poder directamente reemplazar datos después, ¿no? Luego tenemos acá, dice coeficiente de abundamiento. Este de acá es el factor que acabamos de mostrar, el factor de esponjamiento. Aquí en su texto está como 1.20. Discúlpenme un ratito, conferencia del ministerio, ojalá sea para mi pago. Aló, buenas tardes. Sí, con él. Lamentablemente no son buenas noticias, indican de que el gobierno todavía está sin dinero. He hecho varios reclamos, no me pagan desde el año 2020 en realidad, iba a decir 2019, pero sí me han dado un pequeño adelanto el 2020, creo que en marzo. O sea que estoy más de un año ya sin cobrar del proyecto que estoy haciendo, pero a ver, seguimos con buena voluntad y sonriéndole a la vida, esperando que nos paguen y se pueda reactivar el proyecto y así los pueda conocer también a ustedes y me visiten en la obra para ver el trabajo que estamos realizando. Bueno, mil disculpas por esa pequeña interrupción. Les comentaba que acá está el factor de esponjamiento.
Este factor de esponjamiento tiene en corte, les decía, puede ser 1.20 o 1.25 si no sabemos la clasificación exacta del suelo, ¿verdad? Acá les dejé en blanco esta segunda columna para que ustedes puedan rellenar y poner acá 0.9 en toditas estas, puedan rehacer este ejercicio, puedan dibujar, tienen para dibujar acá el perfil longitudinal, porque tienen la progresiva, tienen la cota terreno, tienen la cota rasante, y van a tener también la ordenada de la masa, de la curva masa. Entonces, pueden practicar ustedes en casa, ¿verdad? Si quieren, hoy mismo, haciendo esta planillita, poniendo acá 0.9. Hay que poner 0.9. Ese es el factor de compactación. Tiene que estar acá. Muy bien. Luego tenemos al lado el volumen abundado. Este volumen abundado. Esto de acá es el volumen por el factor de esponjamiento. ¿Ok? Es el volumen por el factor de esponjamiento. ¿Cuál volumen? Este que estaba calculado acá, multiplicado por estos factores de esponjamiento, va a ser el volumen abundado. Ya es el volumen abundado. Entonces, los volúmenes que vamos a dibujar nosotros ya son volúmenes factorizados. Es decir, ya hemos multiplicado el volumen, el de corte, por 1.2. Entonces, sabemos que ha aumentado ese volumen. Aquí se puede ver, por ejemplo, el de 45, que era de corte, un volumen de 45 cubos, por 1.2 se ha convertido en 54 metros cúbicos, ¿no? Los volúmenes de relleno están igualitos porque lógicamente no están abundados. Entonces, aquí tenía 271, esto hay que multiplicar por 0.9. Entonces va a disminuir este volumen, ¿verdad? Lo cual es correcto, ¿sí? Son volúmenes abundados, ¿ya? Bueno, luego tenemos la suma volumétrica, que ya es casi para finalizar esta planillita. En la suma volumétrica, lo que se hace es en la misma progresiva hacer la compensación directa. Es decir, acá tengo las 700, mi volumen es 271, pasa directo 271. Aquí tengo 54 de corte y 89 de relleno. Entonces se restan 89 menos 54, me quedan 35. Abajo, 97,44 pasa directo, 44 pasa directo, 79 pasa directo, y aquí 220 se restan 16.8, y aquí está el resultado 203. Bueno, están redondeados. Ustedes pueden mejorar resultados y utilizar por lo menos un decimal, que sería lo más correcto, ¿verdad? Bueno, y finalmente queda colocar la ordenada masa. Para la ordenada masa yo pongo 10.000 de entrada. Si quieren ustedes pueden poner 0, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pueden poner los 10.000 si quieren o pueden poner 0. Ambas soluciones son válidas. Entonces, a estos 10.000, ¿qué se debe hacer? Los rellenos se restan y los cortes se suman. Entonces, 10.000 menos 271 viene acá. 9.729 queda. 9.729 menos 35, 9.694. A esto se le suma 97,44 y queda 9.791. A esto se le suma 44 y así sucesivamente se le suma y tenemos aquí 9.900. A esto se le resta 203 y así vamos colocando todas las ordenadas de la curva masa. Y luego para dibujar solamente debo utilizar las progresivas. Voy a cambiar de color. Las progresivas que están acá con las ordenadas masas que están acá. Y ese es el gráfico XY del diagramita de masas. Muy bien. Entonces yo les pido que esta planilla que la tienen ustedes en sus textos, la revisen con su calculadora, ¿verdad? Y si pueden, si les da el tiempo, puedan dibujar. Para el perfil longitudinal,
tanto de proyecto como de terreno, utilizamos estas dos de acá, ¿verdad? Y podemos dibujar abajo el diagramita de masas con esto de acá. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, disculpe, para compensaciones los dos tienen que estar en abundados, no en G, pero el relleno cuando multiplica por 0,9 lo comprime más, creo, en G. Claro, No sé si puede explicar eso, correcto. por favor. Esa es la figura. Lo que pasa es que tengo yo ya el volumen abundado de excavación, que es 1.2, y el volumen real que necesito de relleno es menor. ¿Me entiendes? O sea, el volumen ya va abundado, o sea, ya va descontado. Porque si no estuviera abundado, estaría requiriendo más de lo requerido. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? A ver, para explicar un poquitito mejor esto. Gracias por tu pregunta. Siempre, siempre es muy bueno esto. Cuando yo estoy pidiendo material, por ejemplo, para un proyecto, si el proyecto tiene una capa subbase o base o lo que ustedes quieran que es de 20 centímetros, ¿verdad? Usualmente lo que hago es ir al terreno, mido el largo, el ancho y multiplico por 0,20 y pido ese material. ¿Sí? No es correcto. Cuando pido el material, debo pedir tomando en cuenta que el volumen va a disminuir en 10%. Por lo tanto, si yo pido estos 20 centímetros, los extiendo bien, los compacto, voy a obtener 18 centímetros. ¿Verdad? Mi capa va a ser de 18 centímetros. Entonces, eso está mal ejecutado. Si yo soy supervisor, voy, mido y digo, yo te estoy pagando por una capa de 20, me estás haciendo 10. Pues, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe colocar ese 10% por encima. Está apagando mi compu, perdón. Ahora sí. Gracias. Les decía, este 10%, esos 2 centímetros, se los debe contabilizar para el transporte de material. ¿Está bien? Entonces va a reducir y se va a convertir en 0,90. Muy bien. Entonces ya estás factorizando en tu volumen acá. El volumen ya está factorizado con 0,90, ¿verdad? Y el volumen de corte está con 1,20. Estás llevándole ya el 20% más. Entonces, esa es la forma correcta. Estás factorizando ambos para que se compensen y tengas los volúmenes correctos. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Muy bien. Para manejar nuestro calendario, el día lunes próximo, hoy día es 14. El día lunes 21 de junio, ay, es feriado, lunes 21. Es feriado. Vamos a tener que pasar una clasecita extra o este jueves tal vez podríamos avanzar. Me había olvidado. Lunes 21 es feriado. Eh, ya, vamos a ver qué hacemos, ¿ya? Vamos a ver, hemos perdido ya 2 semanas. O sea, perder una clase más para mí es una semana de pérdida. Entonces, tal vez este jueves tengamos que avanzar curvas de nivel, ¿ya? Para suplir. O voy a hablar con los auxiliares, si tienen tiempito ustedes un ratito el día sábado, podemos hacer una sesión de diagrama de, ¿cómo es? De curvas de nivel, ¿sí? El día sábado en la tarde podemos hacer. Para que este jueves continuemos hablando de movimiento de tierras, ¿verdad? Escuchando dudas y si hubiera exposiciones, también con las exposiciones, ¿ya? Entonces, clarito será, si hay tiempo este jueves, hacemos este jueves, si no hay tiempo este jueves,
Hacemos una clasecita extra día sábado, por favor, porque no podemos perder ya una semana más. ¿Ok? Entonces, porque el examen va a ser el día lunes 28. ¿Sí? El segundo parcial, anótense en sus agendas. El segundo parcial va a ser lunes 28. Ya vamos a definir los horarios de examen. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Una clase corta, era la conclusión de movimiento de tierras. Si tienen más dudas, por favor, el día jueves pueden presentar sus dudas. Resuelvan esto un poquito, vean, estudien algunas cosas adicionales y si hay más preguntitas, las vamos a aclarar el día jueves. ¿Ok? Bueno, un abrazo para todos. No sé si ha entrado alguno de mis auxiliares, ¿está acá? Creo que no hay auxiliares. Muy bien, gracias por su presencia a todos. Les decía que voy a subir este video a la plataforma o al canal de YouTube para que puedan revisar las veces que gusten. ¿Ok? Un abrazo para todos, cuídense mucho y nos vemos el día jueves. Hasta luego, Inge. Chao, Fernando.